Buenas, ¿cómo va? Bueno, antes de compartir una pequeña reflexión, una palabra, voy a orar para que el Señor esté acomodando todo y nos esté hablando a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Señor Dios, te doy gracias por este nuevo día que vos nos regalás. Gracias, Señor, porque podemos buscarte, porque nos das la libertad de poder aprender de vos, de poder acercarnos a vos, Señor, y rompiste ese velo que nos separaba para estar más cerca tuyo, Señor, y poder entrar en tu presencia. Te pido, Señor, que vos estés guiando cada palabra que diga, cada palabra que calle, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, y que sea también el Espíritu Santo que esté enseñando, Señor, a cada uno de los hermanos que escuche esta palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable y que sea todo tuyo y nada mío, Señor, para que podamos ser bendecidos todos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y quédate con nosotros en esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta ocasión quería compartir acerca de la importancia de conocer la palabra de Dios. Vamos a buscar en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en este pasaje, en este versículo, podemos ver en primer lugar que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice toda es toda, entonces no podemos sacar de contexto, no podemos agarrar un versículo sí, uno no, sino que tenemos que entender que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, aún aquellas cosas que no nos gustan, aún aquellas cosas que capaz no van con nuestra forma de pensar o de ver las cosas, es palabra de Dios. Entonces, como cristianos, tenemos que acatarlo, tenemos que obedecer, tenemos que seguirlo, aunque nos cueste, pero lo que Dios nos manda es esto, ¿no? Que en primer lugar es toda la escritura inspirada por Él. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces acá nos está diciendo, ¿no?, para qué sirve la escritura. Acá nos detalla cada punto: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfectos no podemos ser, sino solamente completos en Dios. La palabra perfecto significa completo, y solamente en Dios podemos ser completos. Y su palabra es la carta que Él nos deja para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros seamos completos, aprendiendo y obedeciéndola. Dice: enteramente preparado para toda buena obra. Como habíamos visto antes, que Dios nos creó para buenas obras. Entonces no tenemos que gloriarnos por eso, pero sí Dios nos prepara. ¿Y mediante qué nos prepara? Mediante su palabra. Entonces tenemos que obedecerla, tenemos que estudiarla. Por eso creo que es muy importante estudiar su palabra, conocerla, para poder hacer buenas obras, que es para lo que Dios nos llamó, para lo que fuimos llamados cada uno de nosotros. Y entender que toda la escritura es inspirada por Dios. Después quería ir a Mateo 4, del 1 al 10, y mientras lo buscan, ponerlos un poco en contexto, ¿no? Y saber que nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, y cada cosa que hay en la palabra es cristocéntrica, y cada cosa que hay en la palabra nos enseña y nos muestra que si Jesús nos pide algo es porque Él lo hizo, y su palabra dice que estudiemos la Biblia, ¿no? que nos preparemos, que estemos instruidos, y no lo dice porque sí, porque Jesús también lo hizo. Y este capítulo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, acá podemos ver la autoridad de nuestro Señor Jesucristo ante el diablo, pero también podemos ver que Él siempre le respondió con la palabra. Siempre le dijo: escrito está, y acá también vemos que Satanás conocía la palabra, que Satanás sabía la escritura, pero la sacaba de contexto. Entonces, como decía al principio, es muy importante no sacar de contexto la palabra, porque si no nos puede desviar, porque si no nos puede llevar a hacer cualquier cosa. Y acá Jesús nos enseña esto, dos cosas: que no hay que sacar de contexto la palabra, y la otra, que lo que tiene autoridad es la palabra de Dios, no lo que nosotros podamos decir ante el enemigo, ante quien sea, sino que lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocerla, por eso es muy importante saberla, para poder enfrentar a nuestro enemigo, para poder enfrentar las batallas que tenemos en la vida, y también para saber consolarnos, para conocer las promesas de Dios. Por eso es muy importante la Escritura, por eso es muy importante conocerla, estudiarla, instruirnos en ella. Después también quería compartir Efesios 6:17, que acá habla de la armadura de Dios. Y en este capítulo habla de que nuestra lucha es contra espíritus, contra potestades, no contra carne ni sangre. Y dice que tenemos que estar armados con la armadura de Dios. Y acá nombra todas las partes, ¿no? Nombra el yelmo, nombra el escudo, nombra el calzado. Y también nombra la espada. En Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que tenemos que estudiar, la que tenemos que conocer, es la espada. Y esto no es casualidad, ¿no? Sino que con la espada atacamos, con la espada nos defendemos. El escudo, que es la fe, nos sirve para aguantar los dardos del enemigo. El yelmo nos protege la cabeza, y con la espada podemos atacar, con la espada podemos defendernos. Entonces es muy importante conocer la palabra. Vuelvo a insistir con esto porque muchas veces, y lamentablemente en muchas iglesias, pasa que no se estudia la palabra. Y muchas veces culpamos a la iglesia, pero tampoco nosotros nos ponemos a estudiar la palabra por nuestra cuenta. Entonces creo que es muy importante estudiar la Biblia, estudiar las Escrituras, porque ahí están todas las respuestas. Y es lo que nos hace conocer más a Dios. Nosotros no tenemos un diálogo como con un amigo, no podemos verlo a Dios, pero sí tenemos su palabra, que es nuestra guía. Es la carta que Él nos dejó a cada uno de nosotros para poder conocerlo y para poder acercarnos a Él. Ahora está el WhatsApp, están los chats, pero antes se escribían, había amigos por carta, ¿no? Y cómo hacías para conocer a esa persona si vivía lejos, por una carta. Entonces Dios, en su amor, nos dejó toda su palabra, y nosotros tenemos esa ventaja con respecto a los discípulos, a los apóstoles, que nosotros tenemos la palabra completa. Ellos solamente tenían una parte, nosotros la tenemos entera para poder conocer a Dios completamente.
continúo. Y bueno, quiero compartir que es un versículo que a mí me llega mucho, ¿no? Que es Josué 1:8. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá lo que Dios nos está enseñando es que tenemos que meditar, tenemos que estar permanentemente en contacto con la palabra de Dios, de día y de noche. La palabra dice que escudriñemos las escrituras, y escudriñar, meditar, no es solo leerlo, sino estudiarlo, interiorizarnos, saber por qué dijo eso, por qué no, y no solo que tenemos que estudiarlo y para conocer a Dios, sino que acá Dios le dice a Josué y también nos dice a nosotros, ¿no? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La única forma de prosperar y de que las cosas nos salgan bien, más allá de las pruebas, más allá de las tentaciones, más allá de todas esas cosas que en el mundo vamos a sufrir y a tener, es obedeciendo a la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, y meditar y escudriñar las escrituras cada momento y cada día. Y también tenemos como ejemplo a David, que era un gran hombre de Dios, que Dios mismo dijo que era un hombre conforme a su corazón, más allá de los errores que tuvo, más allá de sus pecados. Él se arrepintió y podemos ver que a Dios le agradó el corazón de David. Dios siempre miró su corazón. Y el Salmo 119, los versículos 97 al 105, habla de... Si bien todo el Salmo habla de la ley, esta parte me conmovió y habla del amor de David a la ley de Dios. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuánto amor de David hacia la ley de Dios. Cuánto amor y cuánto nos enseña. Nos enseña que todo el día tenemos que meditar en la palabra. Por más que durante el día, en el trabajo, tengamos muchas ocupaciones, tengamos muchos quehaceres, podemos agarrar un versículo y meditar en él todo el día. David nos está enseñando esto, que todo el día la palabra es nuestra meditación. Y eso nos da sabiduría. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Guardar su palabra, sus mandamientos, nos hace más sabios. Siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Vuelve a decir, ¿no?, que medita en la palabra. No solo la lee, no solo se queda con lo que escuchó, sino que medita en su palabra. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Guardar los mandamientos, no solo escucharlos, sino guardarlos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y acá, estos últimos versículos, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué lindo no poder llegar a decir esto. Muchas veces nos quejamos, como decía al principio, de cosas que no nos gustan de la palabra de Dios. Y acá David nos muestra el amor que tiene y dice que cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Qué lindo el día que nosotros como cristianos podamos llegar a decir esto. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos alumbra, nos guía, nos muestra qué camino seguir, qué camino abandonar. Entonces, vuelvo a recalcar, ¿no?, lo importante que es estudiar la palabra, meditar la palabra y escudriñar las escrituras.
Entonces, para terminar, quiero compartir Santiago 1, 21 al 25, porque no alcanza con estudiar la palabra, no alcanza con meditar en la palabra, si bien hay que hacerlo. Acá Santiago nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Acá Santiago nos está mostrando que no solamente hay que oír la palabra, sino hay que hacerla. En Josué también decía lo mismo, ¿no? Que si guardamos los mandamientos nos va a ir bien. Y cuando dice guardar es hacer, es obedecer. Y entonces, para terminar, para cerrar, quedarnos con esto, ¿no? Que estudiemos la palabra, la importancia de estudiar la palabra, que nos va a ir bien si la conocemos, nos va a ir bien si la estudiamos. Y Dios quiere que la estudiemos para que podamos hacer buenas obras, para ser completos en Él, para que podamos ser bendecidos. A Él no le cambia nada si nosotros la estudiamos o no, pero a nosotros sí. Todo lo que Dios nos dice es para bendición nuestra, es por amor a nosotros. Su sacrificio fue por amor, y así cada cosa que Él nos pide a nosotros, Él lo hizo, y es porque nos ama a nosotros. Entonces, seamos estudiantes de la palabra cada momento, porque siempre hay algo nuevo para aprender. Si creemos que lo sabemos todo, ya le estamos errando, nos estamos equivocando. Entonces, seamos humildes y entendamos que cada día podemos aprender algo nuevo de la palabra. Y poder aprender eso tiene que ser llevándolo a la práctica. No sirve de nada si la aprendemos, si sé lo que dice, si en mi corazón está, pero no lo llevo a la práctica. Entonces, estudiemos la palabra, pero para llevarlo a la práctica, no para jactarnos de que sabemos una cosa u otra, sino para poder llevar a la práctica cada una de las cosas que aprendemos. Voy a orar para terminar y para que el Señor nos dé esta fuerza y esta sabiduría para poder llevar a cabo estas enseñanzas, estas ordenanzas que nos da el Señor, que es obedecer su palabra, estudiar su palabra y cumplir con su palabra. Señor Dios, gracias por tu palabra, gracias porque cada cosa que vos nos das a través de la Biblia es para que podamos ser fieles a vos, para que podamos hacer buenas obras, Señor, y para que nos vaya bien a nosotros. Gracias, Señor, porque cada una de tus promesas son reales. Gracias, Señor, porque cada uno de tus mandamientos es un bien para nosotros, y no es porque sí, sino que vos querés lo mejor para nosotros. Y, Señor, te pido que te quedes conmigo, Señor, para cambiar aquellas cosas que tengo que cambiar, para que me ayudes a obedecer cada día más tu palabra, que cada día pueda estar más cerca tuyo, aprendiendo más. Señor, dame humildad para poder aprender más tu palabra, Señor, y entender que no sé todo. Dame humildad para entender que tu palabra me corrige, Señor, y que tengo que cambiar muchas cosas, Señor, para poder obedecerte y para poder hacer tu voluntad todo el tiempo. Señor, y también te pido por mis hermanos, te pido que vos los estés tocando, Señor, mediante esta palabra, Señor, que humildemente quise compartir. Señor, y que vos estés tocando con tu Espíritu Santo cada uno de ellos para que pueda obedecer en cada punto tu palabra, no solamente en las cosas que nos gustan, no solamente subrayar, Señor, en nuestras Biblias las promesas, sino también, Señor, que podamos entender que tenemos obligaciones y que tenemos ordenanzas que obedecer, Señor. Gracias por tu palabra, porque es la carta que vos nos dejaste para que podamos conocerte. Señor, te entrego todo en tus manos.
Te amamos, Señor, te amo y quiero obedecerte en cada cosa. En el nombre de Jesús, amén.